Cierre sus ojos ahí en su lugar y hagamos una oración bien breve, pero que sea poderosa. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, al compartir tu palabra, tu Espíritu Santo pueda depositar en cada corazón lo que Él necesite, Padre. Yo te pido que bendigas tu palabra, Señor, que cuando salga de tu mismo corazón, de tu boca, Señor, no vuelva vacía, sino que se cumpla el propósito por el cual ha sido enviada. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, gracias. Y abra su Biblia ahí en primer libro de Samuel, capítulo 18. Estamos estudiando la vida de David y vamos a continuar en este pasaje, capítulo 18, y vamos a leer los versos del 6 al 9. Y es donde vamos a meditar en esta noche. Amén. Dice la palabra de Dios. Si tienen NBI, por favor, me la ponen en NBI. Dice la palabra: ahora bien, cuando el ejército regresó, después de haber matado David al filisteo, de todos los pueblos de Israel salían mujeres a recibir al rey Saúl. Al son de las liras y panderetas cantaban y bailaban y exclamaban con gran regocijo: Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Disgustó por lo que decían, Saúl se enfureció y protestó: a David le dan crédito por 10,000, pero a mí por miles. Lo único que le falta es que le den el reino. Y a partir de esa ocasión, Saúl empezó a mirar a David con recelo. Amén. Entonces, qué tremendo lo que está sucediendo con Saúl. Dice la palabra que él pierde en este momento el propósito para su vida. ¿Qué sucede? Cuando vienen a su vida los celos. Cuando llegan los celos a nuestra vida, a nuestro corazón, nos hacen perder nuestro propósito. Dice la Biblia en este pasaje que acabamos de leer, si pudiéramos poner toda la frase, dice que los celos nos hacen perder la cabeza. Saúl en ese momento era el rey. Nadie lo estaba quitando, nadie lo estaba usurpando, ni mucho menos. Dice la palabra, lo leímos la semana pasada, que Jonatán, el hijo de Saúl, le dice: papá, ¿por qué estás tan perdido? Estás persiguiendo a David para matarlo, cuando él lo único que ha hecho es hacerte bien. Entonces dice la palabra de Dios en este pasaje que cuando Saúl empieza a escuchar a las mujeres que salían a celebrar una victoria, dice que él no escucha la celebración de victoria, sino que él escucha: Saúl mató a miles, pero David mató a 10,000, a muchos más. Cuando entra el celo en nuestro corazón, hace que cualquier detalle, cualquier comentario que hagan de nosotros, aun cuando sea una observación o una crítica constructiva, nos puede lastimar, porque ya hay un recelo, porque están ahí presentes, no tenemos la actitud de recibir, sino que está ahí los celos. Y a David esto, dice la palabra, que le enfurecía. En otras versiones dice que le hervía la sangre, se le retorcían las tripas del coraje, del recelo. Cuando nosotros permitimos el celo en nuestras vidas, ¿qué va a suceder? Vamos a arder en coraje. Y el único dañado vamos a ser nosotros. ¿Por qué? Porque perdemos el propósito. Las comparaciones activan o despiertan los celos. Nosotros, como Castillo del Rey, tenemos grupos de amistad donde estamos trabajando para que otros conozcan a Cristo.
pero nunca es el propósito que estemos en competencia. Que, ay, mira este cuántos tiene, mira aquel cuántos ha ganado, mira cómo ese grupo sí florece. No, de ninguna manera. Pero siempre nos han enseñado que tenemos que mejorar como líderes. Nunca nos dicen, hazlo como aquel, ¿verdad? Para que lo hagas mejor. Nos lo dicen no para competir, nos lo dicen para construir vidas. Nos lo dicen para mejorar, nos lo dicen para hacer el trabajo mejor. Pero cuando nosotros permitimos el celo, el recelo, cualquier cosa nos lastima. Y a Saúl le lastimó en vez de haber dicho, qué bueno que este salió mejor que yo. Dicen que uno debe procurar que sus discípulos lo superen a usted. Pero si usted tiene una mala actitud, cuando alguien le supera, usted se pone celoso y no debe de ser así. Muchas familias están compitiendo contra ellos mismos cuando no han entendido que son un solo equipo. Un matrimonio es un equipo. Un matrimonio no puede estar compitiendo él con ella o ella con él en quién es mejor, quién gana más dinero, quién se viste mejor. Eso está mal. Entonces, a Dios eso no lo veía bien. Y dice la palabra de Dios que Saúl, dice, se puso muy celoso. No fue celoso, se puso muy celoso al escuchar que la demás gente veía las victorias que estaba trayendo David. Esto era una ocasión, pero ¿qué iba a suceder cuando David floreciera más? Entonces, ¿qué hace Saúl? Lleno de celos, él empieza a perderse. ¿Y qué sucedía? En vez de estar enfocado en su reino, en trabajar para su pueblo, se pierde. ¿Y qué hace? Persigue a David para matarlo. Y David le dice, pues persigues a un perro muerto. O sea, le está diciendo, soy algo insignificante, ocúpate de las cosas que tú tienes que realizar. Entonces nosotros debemos de tener cuidado porque nos puede pasar lo que a Saúl. Se convirtió en una persona insegura. Y eso, muchas de estas características que tienen las personas inseguras las tenía Saúl. Por ejemplo, Saúl era un hombre que era temeroso. Cuando vio que David prosperaba, dice la palabra que Saúl tuvo miedo. Y una persona insegura es temerosa. Otro síntoma es que siempre está a la defensiva. Siempre va a buscar defenderse. Cuando alguien es una persona insegura, siempre está buscando defenderse. Tiene todas las razones para haber actuado así. Tiene todas las excusas para haber reaccionado así. ¿Pero por qué? Porque es una persona insegura. Otro síntoma era que es excesivamente competitivo. Cuando hacen una expresión que Saúl mató a miles y David a 10,000, él entra en un conflicto en su mente de competencia. Y nosotros no debemos de hacer las cosas, servir a Dios por competencia. Se trata de servir a Dios por amor, por agradecimiento. David estaba sirviendo a su rey, era un acto de honra. Había peleado contra Goliat, lo había matado para honrar a su pueblo, a su país, a Israel. Y cuando nosotros perdemos el propósito en la vida, ya no hacemos las cosas para honrar a Dios, las hacemos por competir.
y eso está dañando nuestra vida espiritual. También otra característica que encontré es que se autopromueven. Saúl ya no iba a ser rey nomás por ser rey, porque tenía esa encomienda, sino que ahora iba a competir con David. Y nosotros no estamos en competencia. En el hogar no estamos en competencia. Cada quien cumple un papel importante. La mamá cumple un papel importante, el papá cumple un papel importante, los hijos ocupan un papel importante donde todos estamos buscando que todos ganemos. En la familia se trata, déselo fuerte si se lo va a dar, pero en la familia se trata de entender que somos de un mismo equipo y todos tenemos que ganar. En un equipo de fútbol no se trata nada más de los que meten los goles, se trata de todo el equipo, de aquellos futbolistas que están trabajando desde allá a la otra portería para que ese balón pueda llegar hasta acá donde se meten los goles. Y ninguno de ellos es mejor, sino que todos son equipos porque todos están buscando ganar. En nuestra familia se trata de que todos ganemos. Se trata que usted sea el mejor esposo. Se trata de que usted sea la mejor esposa. Se trata que los hijos sean los mejores hijos. No que en la misma familia nos pisoteemos unos a otros. De eso no se trata. Cuando hay inseguridad en nuestra vida, en nuestro corazón, eso estamos haciendo, no entendiendo el propósito de Dios. Mientras estemos aquí en la tierra, tenemos propósito. Hay veces que no lo vemos. ¿Por qué? Porque nos descuidamos y nos enfocamos en otras cosas que no es nuestro lugar. ¿Qué hizo Saúl? Saúl en ese momento debería de ser el rey y él debería de ocuparse de pelear por su país, debería de ocuparse de que le fuera bien al país. ¿Pero qué? Entró el celo en su corazón y eso lo destruyó, le robó el propósito. Amén. Y todos los que estemos aquí debemos de cuidar esto, cuidar de no manipular, de no controlar, de no fastidiar a las otras personas por recelo. Qué fuerte se me hizo esta característica, dice, de no fastidiar a tu compañero. Mucha gente sufre porque se la pasa fastidiando a aquel compañero que es mejor que él. Y él nunca va a poder ser ese compañero. Entonces, es muy triste cuando todos nosotros nos perdemos del propósito de Dios en nuestra vida. En esta iglesia, muchos participan de una tarea que se les ha encomendado para que juntos podamos llevar a cabo una reunión. Unos reciben en el puente, otros reciben en la puerta, otros ya prepararon los baños que estén limpios, otros están en la librería, otros están poniendo todo lo que se pone en las pantallas, otro nomás está listo con el sonido, otros están nomás prendiendo y apagando luces, otros nomás vienen a cantar, otro viene a tocar el piano, otro viene a tocar la guitarra y así sucesivamente. Pero todos estamos cumpliendo con nuestro propósito en el nombre de Jesús. Entonces, nosotros no podemos perder de cumplir el propósito. Usted tiene un propósito para esta iglesia, usted tiene un propósito en su familia, usted tiene un propósito en su trabajo, una tarea que realizar. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tenemos el propósito de llevar a cabo el plan de Dios a otras personas. Amén. Entonces,
No nos perdamos, no andemos vagando, persiguiendo perros muertos. No andemos persiguiendo perros muertos. ¿Qué es eso? Aquello que nos desenfoca, aquello que nos hace perdernos, aquello que nos distrae del propósito que tenemos. Muchas veces por estar poniendo más atención en lo que otros dicen de ti, dejas de hacer lo que te toca hacer. Muchas veces te la pasas toda una vida justificando tus hechos, tus acciones, que otros te comprendan, que otros te entiendan, y eso nunca vas a terminar de hacerlo. Dicen que no somos monedita de oro para caerle bien a todos. Amén. Entonces quiere decir que nosotros no podemos andar por la vida explicándole a la gente por qué hacemos o somos lo que somos, cuando Dios a nosotros nos dio propósito en el nombre de Jesús. Saúl se perdió en perseguir a David, pero ¿qué hizo David? ¿Qué hizo David para mantenerse enfocado? Lo que hizo David fue mantenerse positivo y prudente. Era tener la mejor reacción frente a su enemigo. Escuche bien esto. Fue mantener su mejor reacción frente a su enemigo. Saúl era el rey y era su autoridad, y David lo respetó y lo honró aún cuando lo buscaba para matarlo. Dice la palabra que le dijo: ya no vas a ir a cuidar las ovejas, ahora quiero que estés aquí en el palacio. Y dice la palabra que venía un espíritu malo sobre Saúl, y David estaba ahí presente para tocar la guitarra y quizás cantaba también. Total, que eso hacía que se fuera ese espíritu malo y le traía paz a la vida de Saúl. Y más sin embargo, estando ahí tocando, dice la palabra que Saúl le aventaba lanzas para matarlo. Entonces, ¿pero qué hace David? ¿Cuál fue su conducta? Dice Primera de Samuel 18:14, dice: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Escuchen esto: David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. No decía: el rey me quiere matar, ya no voy a ir, ya no voy a obedecer, ya aunque él sea mi rey. No, él estaba bajo autoridad y honraba esa autoridad. Y cuando hacía eso, dice que Dios lo prosperaba, y veía a Saúl cómo Dios lo prosperaba, y empezó a tenerle miedo de saber que Dios estaba con él. Cuando nosotros, mis amados, actuemos prudentemente en todos los asuntos, lo único que va a hacer Dios es estar contigo, es honrar tu prudencia, es honrar tu sabiduría. Pero muchas veces nosotros no actuamos prudentemente. Fuera que tocara para el rey o que fuera a dirigir un ejército, David lo hacía prudentemente. En todo este capítulo 18 del primer libro de Samuel se menciona 4 veces que David se conducía prudentemente y con éxito. Y es interesante porque muchas veces en la Biblia nosotros no nos fijamos en cómo Dios pone ahí ciertas palabras para llamar nuestra atención. Y en este caso, en este capítulo, se menciona que David era un hombre prudente y que era un hombre que tenía éxito en todo lo que hacía. Entonces, de esa palabra donde está diciendo que tenía éxito y tenía prudencia, salen 2 ideas. Proverbios capítulo 10, verso 19,
cuando se usa una palabra en hebreo que se llama sakal, pero cuando es traducida se usa en este proverbio para enseñarnos lo siguiente. Dice, en las muchas palabras no falta el pecado. Cuando uno se pelea, cuando uno discute, cuando uno busca defenderse, dice, no falta que riegues la sopa, no falta que te enredes más, no falta eso. Pero vean cómo hace referencia a la misma palabra que se usa en 1 Samuel capítulo 18 en este proverbio. Dice, mas el que refrena sus labios es prudente. ¿Es qué? Prudente. ¿Qué hacía David para reaccionar ante el rey como su enemigo? Dice que actuaba con prudencia. Y dice este proverbio, mas el que refrena sus labios es prudente. Una persona sabia, o sea, una persona que tiene éxito, dice, sabe mantener la boca cerrada. Muchas veces, aunque uno tenga la razón, escuche bien esto. Muchas veces, aunque uno tenga la razón, hay veces que es necesario callar por prudencia. Decía mi abuelita, más vale que haya un loco y no dos, ¿verdad? Porque uno muchas veces, es que entiéndeme, no era así, no era esto, no era lo otro. Y la otra persona está actuando neciamente y lo único que quiere es discutir. Pero el hombre sabio va a cerrar su boca. David tenía razones para defenderse, para pelear contra el rey y decir, es que el rey, que no agarra la onda, que no vio que cómo yo lo defendí del gigante, que no vio cómo yo hago para salir con el ejército y lo dirijo y se hacen bien las cosas. ¿Qué no ve eso? Dice la Biblia que David mantenía su boca cerrada. Por eso se hace referencia la palabra sakal como un hombre prudente, un hombre que tenía éxito, un hombre que era sabio al actuar en el nombre de Jesús. Además, David iba a abrir la boca solamente de una manera discreta. ¿Y con quién lo hizo? Con Jonathan, su amigo, que era el hijo del rey. Nunca habló algo malo del rey, aun cuando el rey le hacía puro mal, sino que fue prudente en sus palabras. Y si tenía que hablar, lo hacía con discreción, no para destruir, sino que lo hacía con discreción. Entonces, nosotros aprendamos esta idea, esta enseñanza, que cuando alguien nos trate mal, nuestra reacción no debe de ser para defenderme. No deben de escuchar todas mis razones. No deben de estar de acuerdo con todo lo que pienso. No deben de entenderme por qué hago las cosas. Muchas veces es más prudente y más sabio cerrar la boca. Amén. Una persona sabia, aun cuando calla, dice, se le llama sabio. Amén. Entonces, hay que cuidar esto. Entonces, otra característica o otra idea que encontramos aquí, cuando en este capítulo se habla de que David era prudente y tenía éxito, es la siguiente. Proverbios 21:11 dice, si castigas al burlón, los ingenuos llegan a ser sabios, están aprendiendo de lo que está sucediendo. Pero dice, si instruyes al sabio, será aún más sabio. Qué interesante es esto. Muchas veces el necio no quiere aprender y ni gaste saliva, y ni gaste energías, ni gaste fuerzas,
porque hay personas que no quieren aprender. Pero aquí dice la palabra, pero si tú te encuentras a un sabio, instrúyelo más. ¡Qué tremendo! ¿Qué quiere decir? Que David era un hombre dócil, era un hombre enseñable. Cuando yo me casé, mis hermanos, y que empezamos a vivir juntos, a noche, día, hijo Jesús, decía uno, ¿dónde está la puerta, verdad? Ya no era lo mismo, ya no era lo mismo. Tuvimos que aprender a amarnos, a respetarnos. Tuvimos que aprender a escucharnos. Tuvimos que aprender a no estar de acuerdo y no enojarnos. ¿Verdad que esa no se sabían? Muchas veces el pastor y yo, que casi siempre la mayoría, no estamos de acuerdo, pero nos respetamos. O sea, ¿por qué? Por amor. ¿Por qué? Por sabiduría. ¿Por qué? Porque tenemos que llevarla en paz. Es de sabios. En una familia no podemos estar en guerra toda la vida. Tenemos que ser sabios. Y dice la palabra de Dios, otro proverbio dice, la mujer sabia edifica su casa, pero la imprudente la destruye con sus manos. Entonces, pues muchas cosas yo no sabía y empecé a leer sobre el matrimonio y empecé a leer cómo se tenía que comportar una esposa y empecé, ¿de quién? De personas sabias, de personas entendidas que me enseñaban con la palabra de Dios. ¿Y qué hacía David? Dice que él era dócil, que era sacal, que era prudente, que era sabio. Y así necesitamos nosotros estar reaprendiendo cada día. Porque eso significará que usted es dócil, moldeable, no está aferrado. No está aferrado, no está necio. ¿Qué no ves que no funciona? Es que a mí me enseñaron así. Sí, pero no funciona, no te ha funcionado. Y Dios en este pasaje nos enseña a tener la actitud de David. ¿De qué? De que era prudente, de que era dócil, que era enseñable, era moldeable. ¿Por qué, mis hermanos? Porque debemos de recordar que David estaba siendo formado para ser un rey. Y Saúl no se daba cuenta. Pero todo el mal que él le hacía, Dios lo estaba usando para formar el carácter de David. ¿Tú tienes un enemigo en casa? Dios está formando tu carácter. Así que cuando veas a tu esposo, a tu hijo, a tu nuera, tu cuñado, tu suegra, tú di, Dios está formando carácter en mi vida. Dios nunca pierde, Dios siempre gana. Y dice su palabra, todo nos ayuda para bien en el nombre de Jesús. A David no le importaba la velocidad de su ascenso o la exaltación. Y jamás debemos de perder nuestra disposición de aprender. Cuando venimos a Cristo, no se trata de ser el mejor cristiano y como que express, ¿verdad? Y que vean todo lo que yo hago y cómo yo sirvo y cómo yo me deshago y todo. No, nosotros debemos de entender que es de sabios ir aprendiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque nuestras vidas se van a ir quebrando poco a poco aquellos moldes que no nos sirvieron por toda una vida. Y David estaba bien dispuesto a ser un barro manejable.
Cuando el barro se seca, se quiebra. Pero David siempre fue un barro fresco, dispuesto para ser moldeado a lo que Dios quisiera. Y tanto fue que aún en el Nuevo Testamento dice que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Siempre dispuesto a lo que Dios decía y nunca pelear aun cuando no tuvieran la razón. No pelear aun cuando fuera su enemigo. Entonces David no había hecho nada malo y aún así Saúl lo perseguía. Pero siempre, escuche esto, pero siempre las intenciones de David fueron sanas, fueron buenas. Siempre David cuidó su corazón de tener acciones correctas, aun cuando eso a él le lastimaba. Y su liderazgo también era sano. Nunca buscó que a él lo exaltaran, lo reconocieran, sino que buscó edificar vidas en medio de su situación difícil en el nombre de Jesús. Pero se atravesaron los celos de Saúl y aquello que Saúl buscaba para destruirlo y matarlo, le destruyó a él mismo. Cuidemos nosotros de que nuestro corazón no se llene de celos, de envidias, de amarguras, porque el único dañado vamos a ser nosotros mismos. Cuidemos como David nuestras intenciones, de que nuestro corazón en medio de tanta adversidad, en medio de tanta guerra, imagínense, siempre estar huyendo, siempre estar escondiéndose del enemigo, él pudo cuidar cómo iba a reaccionar. ¿Con qué? Con sabiduría, cuidando siempre su corazón. Y les leo Romanos 12 y estoy terminando. David prefirió no devolver golpe por golpe o desquitarse. Él hizo lo que Romanos capítulo 12, verso 19 dice: no se vengan ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Aunque nos cueste no defendernos, aunque nos cueste que no escuchen mis razones, aunque nos cueste tanto, nosotros debemos de permitirle que sea nuestro vengador, nuestro Dios. Ya no se trata de defenderme. Dios a ti y a mí nos va a defender si tú se lo permites. O bien vas a seguir persiguiendo al enemigo equivocado. ¿Y qué va a suceder? Te vas a perder de los planes y propósitos que Dios tiene para tu vida. ¿Verdad? Ya sea que se trate de un compañero en el trabajo, que sea tu jefe, que sea tu esposa, tu esposo, que sea algún hijo, un pariente, un vecino. Deja que Dios pelee por ti. Y como hizo David, guarda tu corazón. Sé prudente, sé sabio, sé entendido y Dios te va a bendecir. Es mucho más fácil atacar al enemigo. Es mucho más fácil desquitarte, pero así Dios no actúa. No puede trabajar a tu favor. Pero cuando le permites a Dios, cuando tú te aguantas las ganas de defenderte y de desquitarte, Dios va a ver eso y va a salir por ti a pelear en el nombre
de Jesús. Así que en esta noche vamos a ponernos de pie, aunque fue cortita la enseñanza. Recuerden, cuando les comparta, no es mucho aplauso, ni gritería, ni emoción. Son para que pongamos en práctica los pequeños consejos. Es de sabios, es de entendidos cerrar nuestra boca y actuar prudentemente, y Dios nos va a dar la victoria como se la dio a David en el nombre de Jesús. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos y ahorita empieces a pensar en ese enemigo que te trae mareado. Quizás ese enemigo está en tu casa, quizás está en el trabajo, quizás es tu vecino, yo no sé dónde esté. Pero te voy a animar y te voy a dar este consejo de parte de Dios. Sé sabio, sé prudente, cuida de cerrar tu boca y Dios te va a dar la victoria. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, Dios, yo quiero bendecir a tu iglesia, Padre, a cada uno de mis hermanos, a cada uno de nuestros amigos que nos acompañan en esta noche. Yo te pido, Padre, que en el nombre de Jesús, ahora que el enemigo está detrás de mí, que no deja de lastimarme, no deja de herirme, no deja hablar mal de mí, no deja de criticarme. Padre, en el nombre de Jesús, dame sabiduría, dame prudencia para dejar que seas tú que pelees por mí, que seas tú que me defienda, que seas tú, Señor, el que me ayude a seguir adelante para cumplir mi propósito, mi Dios. Que el enemigo no me robe el plan, el propósito que tú has dispuesto para mi vida. Quizás el propósito sea que sea un mejor padre, una mejor esposa, una mejor compañera, un mejor jefe. Padre, empieza a trabajar en cada vida, en cada corazón en esta noche. Y así como David, que todo lo que le ordenaban que saliera a hacer, tú le concedías buen éxito. Y todos sabían que era porque Dios estaba con él. Que Padre, así sea en nuestras vidas, que nos ayudes a que seas tú que dirija nuestras vidas, que seas tú que nos ayude aún a pelear, cerrando nuestra boca, guardando silencio, no tratándome de defender nada más, sino darle lugar a ti, Padre. Dice tu palabra que tuya es la venganza y tú vas a pagar, Padre. Tú has visto el dolor, la aflicción, la tristeza en cada vida, en cada corazón. Pero Padre, en esta hora bendíceles, fortaléceles y dales un corazón entendido, un corazón lleno de prudencia, un corazón dócil para ser, Señor, moldeado, Señor, para hacer tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Miren, con ese mismo gozo vamos a levantar los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Y nos dice en Malaquías 3:10, dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, nos dice la palabra de Dios que si nosotros traemos el diezmo que nos corresponde, no una parte del diezmo, sino el diezmo completito, Él dice que si nosotros cumplimos con ese mandato, Él va a derramar bendición sobre nuestras vidas, va a reprender el devorador, va a reprender la enfermedad, la escasez, la falta de trabajo, todo lo va a reprender Él porque Él nos ama, ¿verdad? Y Él nos quiere bendecir. Y con ese mismo gozo vamos a dar estos diezmos y estas ofrendas, porque el Señor ama al dador alegre. Vamos a inclinar nuestro rostro para orar por estos diezmos y las ofrendas. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta tarde tan maravillosa que nos permites estar aquí reunidos para escuchar tu palabra, escuchar tu mensaje, porque sabemos que tú tienes cosas buenas para nosotros, para nuestra vida. Te pedimos que bendigas estos diezmos, estas ofrendas que se van a levantar y que serán multiplicadas para el uso en tu reino, Dios. Bendice al dador alegre y sabemos que todo lo vamos a dar con gozo y con alegría en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén.